Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Qué placer reencontrarnos en un formato diferente, con otras personas que me va a estar acompañando diferente. Y antes de empezar con esta hermosa entrevista que tengo preparada con Ariel Helblum, y ya les voy a contar un poquito más quién es Ariel Helblum, desde Viviendo Israel, le vamos a mandar un abrazo muy, pero muy grande a toda la familia Astrovsky, en este caso por el bar mitzvah del niño, el más pequeño, me parece, de la familia que está festejando su bar mitzvah en Israel. Así que le mandamos a Gaby y a toda su familia un abrazo muy grande. Así que esperamos que puedan disfrutar mucho Luli, Sisi y Gaby la fiesta de bar mitzvah de toda la familia Strosky. Gracias por invitar, pero sobre todo gracias después por mandar las obras acá para la Argentina. Chicos, no hacía falta, pero se lo agradecemos mucho. Tengo un inmenso placer de tener el espacio de hoy, una entrevista que va a dar mucho material para hablar, a alguien que sabe mucho sobre el tema del antisemitismo, ni más ni menos, que lo voy a presentar como el doctor Ariel Helblum, quien es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Querido doctor, querido Ariel, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en Viviendo Israel. Bueno, muchas gracias, Ilan. Siempre es un placer charlar con vos. Y era esto o ir a la fiesta. Y nos toca a nosotros, para por lo menos sostener esto. Así que Sí, bueno, Mazel Tov para los astros. vamos a después decirle que el regalo que le íbamos a mandar, pero bueno, quedó acá varado en Argentina, otro día se lo vamos a estar mandando. Voy a arrancar tranquilo con la entrevista y te quiero preguntar, Ariel, si te sorprendió la salida de Brasil de la IRA, la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, si te sorprende que un líder como Lula lo haya hecho y más en los tiempos que estamos viviendo. No, la verdad que no me sorprendió. La, la, Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Brasil entró a la ira durante el gobierno de Bolsonaro. Durante los tres gobiernos anteriores, es decir, los dos de Lula más el de Dilma, jamás Brasil se le hubiese pasado por la cabeza formar parte de este organismo internacional. Eh, Brasil, como bien decía recién, en el 2021 pide formar parte como país observador. Cuando Lula llega en su tercer mandato, se encuentra con que está formando parte de un organismo internacional en el que no quiere estar. Y en el que no quiere estar, entre otras cosas, porque, a ver, todos los miembros son, para decirlo claro, son todos los países democráticos europeos, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y Argentina. Y la verdad no es la gente con la que él se quiere rodear hoy. Y además forma parte de una organización que elaboró la definición de antisemitismo de la IRA, que entre otras cosas sostener que Israel, comparar el comportamiento de Israel con los nazis es absolutamente antisemita. Vale la pena explicar y por qué razón es eso. Yo creo que una de las críticas, más que crítica, es uno de los insultos más perversos que pueden existir en estos momentos. Comparar una democracia con el peor régimen totalitario de la historia, que desde sus inicios tenía como objetivo la aniquilación total de un pueblo, junto y al mismo tiempo mandar el mensaje de decir que los nazis no debieron acabar con el trabajo para no dejarnos ser tan malos como ellos. Eh, la realidad es que desde que Lula volvió a asumir, la participación en la IRA se fue reduciendo cada vez más. Ya no mandaron a ningún embajador para que ocupe el puesto de jefe de delegación. En el último plenario solo fueron expertos, y fueron porque, digo fueron porque fue online, porque los iraníes no permitieron que la gente pueda llegar a Israel en junio pasado. Por lo tanto el plenario se tuvo que hacer online.
Y los únicos que fueron por Brasil fueron algunos expertos pertenecientes a la comunidad judía, pero no un jefe de delegación en sí. Perdón que te interrumpa, que es Eh, importante remarcar. Ujú. O sea, para participar en la IRA, en esta alianza de países, ¿participan personas judías o no judíos? Son los que están involucrados No. también. No, a ver, aclaremos lo siguiente. La IRA no es una institución judía, es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, es una institución internacional formada por 35 países y que son miembros plenos y otros 7 países, ahora 6 observadores o de otra categoría inferior, entre ellos el único que está en América Latina es Uruguay, que generalmente tiene un jefe de delegación, que suele ser algún diplomático o alguien que tiene, aunque sea ad hoc, nunca un cargo menos que embajador, y por lo general además lleva expertos. Estos expertos pueden o no ser judíos. Son gente que sepa de los temas de los que la IRA trata. De hecho, uno de los comités de la IRA se refiere al genocidio de los romas, es decir, los que conocemos como los gitanos, con lo cual no necesariamente hay expertos judíos que sepan del tema o especialistas en estudios sobre otros genocidios, o temas profesionales de educación, o gente que está ocupando algún empleo público, pero es el experto en determinadas cuestiones, como por ejemplo la Argentina más de una vez en educación o en derechos humanos ha mandado funcionarios públicos altamente capacitados que no son judíos. Eh, Así que no necesariamente. En este caso, con el tema de Brasil, fue reduciendo cada vez más su participación, eh, sin nadie del Estado en el último plenario, hasta que, bueno, la semana pasada, primero en forma oficiosa, se, digamos, se comentaba que Brasil iba a tomar esta decisión o que lo había comunicado en forma verbal. Eh, Mientras algunos lo publicaban, yo necesitaba tener la confirmación y las fuentes que fui a buscar, fuentes indubitables, como se dice habitualmente, me confirmaban que esto era así y unos días más tarde existió un intercambio de documentación entre Brasil y la IRA. La embajada brasileña en Berlín, donde está la oficina permanente de la IRA, envió una carta diciendo que dos cosas. Primero, que Brasil tenía impedimentos jurídicos para poder pagar la cuota anual como país que participa de un organismo internacional. Cualquiera que participa de un organismo internacional tiene que hacer un aporte. Y en segundo lugar, ahí es donde se da el máximo error en una diplomacia brasileña que generalmente no se equivoca, que es muy profesional, sosteniendo que sus asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, basados en los informes de los relatores sobre temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, aconsejaban que Brasil no tenía que formar parte de este organismo. Las autoridades de la IRA le contestan muy respetuosamente, diciendo, miren, las razones de ser de la IRA son la preservación de la memoria del Holocausto, la lucha contra el antisemitismo. ¿En qué momento alguien de Naciones Unidas sostuvo que esto es incompatible con, o que alguien le haya dicho de que la política brasileña no puede, por una cuestión de derechos humanos, acompañar estos reclamos? Yo creo que la gran confusión es si el Estado podía o no podía adoptar la definición de antisemitismo y otra cosa es ser parte de la IRA. Lo que pasa es que es inconcebible ser parte de un organismo y no aceptar sus resoluciones. Qué humillante que te respondan así. O sea, simplemente preservar la memoria del Holocausto y combatir el antisemitismo. Y Brasil A como ver, Estado no quiso y comprometerse a eso. Lula como volvamos presidente. a lo mismo. Lula, que sostiene que él sabe que son los nazis,
porque dice que él compara, entre otras cosas, y el que tiene muy claro quiénes son fascistas y quiénes son los nazis, está sosteniendo de que jurídicamente no puede formar parte de un organismo que preserva la memoria del holocausto. Vaya, vaya, vaya paradoja. Recomiendo y mucho, acá en el programa nos gusta siempre hacer chivos y contar la editorial de Ariel de esta semana en Justo en el Centro. La pueden encontrar en Twitter, en muchos lugares, en WhatsApp, les llega todas las No, en semanas por Twitter WhatsApp. está en el En Instagram el Instagram, en el de, Instagram. de Centro Vicental para América Latina y si no, por supuesto, como todos los programas, está en nuestro canal de YouTube. Digo, realmente lo cuenta en un espacio de 3 minutos, todo esto que nos acaba de contar, que resume a la perfección. Yo comparto y adhiero a lo que decís, y me sorprende. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, la adhesión a la IRA no fue solamente de Brasil en su momento como país, sino que también muchos estados, lo que se conoce acá en Argentina como las provincias, muchas provincias se adhirieron, además de Argentina como país. Digo, ¿qué es lo que pasa con los estados brasileros que sí adhirieron a la ira, a la definición de la ira para poder combatir el antisemitismo con más herramientas? Eh, Vuelvo a tener que dar una pequeña explicación que creo que va a ser útil para el público. Estas cuestiones entre Israel y Lula, Lula asume su último mandato el 1 de enero del 24. Unos días posteriores, ya hay un primer encontronazo donde él hace la comparación, la primera comparación entre Israel y los nazis, a lo cual el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, Perdón, contamos Yad que Vashem, entre Museo del paréntesis, Holocausto. museo, el museo del holocausto por antonomasia que se encuentra en Jerusalén. Eh, y entre paréntesis digo, Dani Dayan, diplomático, que hace años atrás, durante las primeras presidencias de Lula, fue propuesto por Israel como embajador y le rechazaron el placer. Eh, Pocas veces suceden estas cosas, de que un Estado por lo general no acepta al embajador que le están mandando desde el otro país. Eh, la realidad, volviendo a esto, es que Dani Dayan fue a buscar al embajador brasileño en Israel y le dijo, señor, venga conmigo a recorrer este museo, vaya a recorrerlo de punta a punta conmigo y dígame en qué nos comparamos nosotros con esto. Eh, la respuesta de Lula fue retirar al embajador. Hoy Brasil no tiene embajador en Israel. No ha roto relaciones, pero ha retirado su embajador. O sea, A lo la cual relación está Israel, a lo mínimo. cual, a lo cual Israel lo que hizo en aquel momento fue declararlo a Lula persona no grata hasta que se retracte, cosa que no solo no ha hecho, sino que ha repetido más de una vez. La respuesta a esto por parte de la sociedad civil brasileña fue inmediata. Eh, el gobernador del estado de Goiás no tardó ni 15 días en llamar a el único delegado de toda la sociedad civil latinoamericano ante el Comité de Antisemitismo y Negación del Holocausto de la IRA, que es quien está hablando con vos en este momento, eh, para hacer todo lo necesario para adoptar la definición en su estado. A lo cual viajé en aquel momento a la ciudad de Goiânia, eh, firmó conmigo el decreto mediante el cual la gobernación adoptaba la definición en un acto de desagravio, sosteniendo que la sociedad brasileña no acompañaba a su presidente. Y en el mismo acto, estamos hablando de 3 meses después de los horrores del 7 de octubre, inaugura el bosque Am Israel High, con más de Wow. 1.200 árboles en homenaje a los caídos. Entre febrero de 2024, que fue esto, y noviembre de 2024, 12 estados
entre los cuales se encuentra el Distrito Federal de la capital, Río de Janeiro, eh, San Pablo, como que son los más numerosos en población, y otros 9, adoptan la definición de antisemitismo. Eh, no solamente eso, a lo largo del año pasado, en un juicio que se llevó adelante en San Pablo, un juez utilizó la definición de Wow. antisemitismo para poder condenar a alguien por actos antisemitas. Al igual que lo que viene sucediendo en Argentina desde 2020, este es el único caso en Brasil donde esto sucedió. Eh, con lo cual, no hay un paso hacia atrás. La sociedad brasileña está mostrándole a Lula que en esto está absolutamente equivocado. Y solo para agregar un pequeño dato, y ahora vamos a empezar a hablar también de la región, un poquito de Argentina. Lula mandó a su vicepresidente a la asunción del nuevo presidente en Irán. O sea, tiene estrechos, más allá de BRICS particularmente, en su momento, en los primeros mandatos de Lula, cuando Ahmadinejad estaba como presidente en Irán, no tuvo problema en recibirlo, y otras tantas historias ligadas a la política exclusivamente de Lula que no fueron para nada cercanas ni que hablar a Israel, digamos que a Occidente en general. Pero qué bueno esto que vos demostrás de que una cosa es Lula como presidente, otra cosa son los gobernadores y el pueblo de Brasil que dista de ser Lula y su forma de llevar adelante su política internacional. Aunque yo te quiero preguntar, ¿cómo estás del estómago últimamente con las noticias que estamos consumiendo? ¿Estás bien? ¿Estás tomando algo para el estómago? El cargo estoy tomando. Creo que, a ver, creo que estoy preparado como para poder desayunar con estas cosas todos los días. Por supuesto, el 7 de octubre fue durísimo, pero eh, la verdad que yo te lo voy a decir desde otro lado. Eh, Estar en este momento de la historia, en el lugar que me tocó, entiendo que es una responsabilidad que asumo con todo el orgullo del mundo y con toda la profesionalidad del mundo. Y quiero agregar algo, con resultados a la vista. Después vamos a hablar un poco también de los resultados de la labor que venís llevando adelante. Pero digo, hay veces que las noticias son difíciles de digerir, convivís con lo bueno y con lo malo al mismo tiempo. Vamos a hablar dentro de un rato de lo bueno. Hace poco vimos en Chile algo que me gustó como lo denominaste, la reunión de los cinco. Cinco mandatarios, cuatro de ellos de América Latina, otro hispanohablante que tiene alquilado, parece a veces que me pregunto si es primer ministro o por lo menos oposición en Israel o si es más bien el mandamás de España. Estamos hablando ni más ni menos que de Pedro Sánchez, que tuvo una reunión en estas latitudes con unos presidentes que Lula está involucrado en esto, pero que también, cuyos pueblos no siempre suelen ser tan hostiles contra Israel como sí lo son estos mandatarios. ¿Querés explicarnos un poquitito de qué se trata esta reunión de los cinco que estuvo hace poco Eh, tiempo en América Latina? con el rimbombante nombre de la verdadera democracia o cuidemos la democracia, que somos un foro donde vamos a invitar a otros que cuidan la democracia como nosotros, entendiendo que la democracia es aquellos que piensan como ellos y los que están del otro lado no, entonces es muy difícil Qué concepto raro de democracia. ejercerla. Sí, se han juntado Gabriel Boric, Gustavo Petro, Lula, eh, Sánchez y lo invitaron a Yamandu Orsi, que en esto tengo que reconocerle, Yamandu va a todas estas reuniones donde lo invitan, identificado como pertenece al Frente Amplio, y para poder sacarse en la foto y mostrarse, ven que estoy, pero por el otro lado, su discurso no llega a ser su discurso público, no llega a ser tan extremo como los otros cuatro.
y trata eventualmente de contemporizar, por lo menos cuando desde el Frente Amplio quieren obligarlo a decir que en Israel hay un genocidio, que estas cosas, no logran sacarle esa última palabra, lo cual hasta ahora tenemos que reconocérselo. No sé cuánto va a sostener esta situación. Ojalá mucho. Eh, la realidad es que Pedro Sánchez ha hecho, ha roto toda una historia de no intervención o de no opinar sobre lo que sucede en Medio Oriente y al fin y al cabo se ha transformado el heredero de los inquisidores españoles y de nuevamente le encantaría ver si puede expulsar a los judíos como en 1492. Es decir, España siempre ha sido antisemita y ha tenido 500 años de historia de antisemitismo y de hecho hasta su idioma es antisemita, judiada es aprovecharse de alguien, no sea judío es un insulto claro y concreto. Eh, Semana Santa se sale a hablar, por supuesto, a condenar a los judíos y todo lo malo es esperable por parte de los judíos en España. Eh, por el otro lado, a mí me deja, por supuesto, pensando de que tanto en Chile como en Colombia vamos a encontrarnos con procesos electorales en poco tiempo. La gran diferencia es que, bueno, en Chile las elecciones van a ser en noviembre, en diciembre eventualmente si hay una segunda vuelta, en marzo habrá un nuevo presidente, no sabemos qué va a pasar, pero yo no espero, no espero, gane quien gane, no espero milagros en Chile. Em, pero sí en Colombia, es decir, Colombia va a tener elecciones creo que en mayo del año que viene y en agosto, si tenemos suerte, veremos desde muy lejos la experiencia Petro, porque la gran diferencia respecto de los otros países es que la persona en la calle que te vas a encontrar, el colombiano de a pie, es una persona que ama a Israel y que ama a los judíos y que históricamente ha tenido otro tipo de relación. Pero encontrar que estos cinco se han juntado para decir que ellos defienden la democracia y atacan a la única democracia de Medio Oriente es un tanto contradictorio, ¿vio? ¿Crees que es casualidad que se junten o que sin juntarse cada uno de sus países traten de desviar la atención de lo que está pasando para hablar pura y exclusivamente de lo que pasa en Israel? Los posteos, yo veo creo que todas las semanas un posteo en Twitter del Centro Vicental condenando algo diferente que hace Petro en Colombia. Digo, hace poco tuvieron una reunión en Colombia, una conferencia, no sé si se puede llamar a eso una Sí, conferencia, pero sí, ¿podemos para decirle? pasar a la acción para liberar a Palestina y por supuesto sus dos invitados, sus tres invitados de lujo, una fue Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para las cuestiones palestinas, que es de lo más antisemita que existe en el mundo, Jeremy Corbyn. El amigo de Déjenme Hezbollah. explicar, sí, déjenme explicar algo que tiene que ver con eso. Ustedes saben que aquí aquellos que no lo saben se los cuento. El Centro Vicental, la última semana hábil del año, saca un reporte de los 10 personas o hechos antisemitas más importantes del Un año top que 10. termina. Un top 10. Las tres personas estuvieron en el top 10. Petro, Francesca Albanese y Jeremy Corbyn. Es decir, es como un club de Haters, odiadores, de haters, ahí está. sí, 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 donde necesitan juntarse con esto particular. El punto es que después de haber gastado el dinero de los colombianos en esta cumbrecita, como suele decir mi amigo Marcos Pekel, eh, no liberaron Palestina. Contundente. Punto ahí, punto ahí. Quiero aprovechar tu conocimiento, tu trabajo. Está claro que después del 7 de octubre aumentó el antisemitismo en el mundo. Está claro que está siendo promovido muchas veces por líderes. Hay, no sé si tenés
con exactitud, ¿el antisemitismo aumentó a nivel físico o a nivel más bien virtual? ¿Dónde ves que hoy en día están creciendo los nichos de antisemitismo? El antisemitismo creció en todos lados, pero empezó a existir antisemitismo físico que antes no existía. Porque ha pasado a otro. La realidad es que jamás demostró que se puede ser antisemita sin sufrir las consecuencias. Es decir, todos aquellos, lo que hizo fue que se caigan las últimas máscaras. Es decir, el yo no soy antisemita, pero ya está, ya está. Es decir, vamos a dar ejemplos. Los grandes posteos criticando a Israel empezaron antes de la retaliación de Israel por el 7 de octubre. El 7, 8 a la noche ya había posteos en contra de Israel a favor de Hamas en distintos lugares. Pero hay lugares en donde, a ver, aquellos que vienen escuchando, vienen siguiendo, esto es la verdad es una propaganda que tengo que hacer, pero digamos, no, me gustaría no hacerlo. Nosotros veníamos sosteniendo esto hace 20 años y hay gente que no nos venía escuchando y hoy se cumplen aquellas cosas que venimos diciendo. La gente se sorprendió con las universidades en Europa, Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y para nosotros no era una sorpresa, venimos denunciándolo hace mucho. Eh, el punto es que ahora no se pudo ocultar. Y ahora nos encontramos con situaciones complicadísimas. Eh, lo que sucede, por ejemplo, hay ataques físicos, vos me decías, en Canadá todas las semanas. Todas las semanas. Una persona que va al templo en Canadá puede que sufra un ataque de una bomba Molotov, o que no le permitan salir con kipá a la calle. Eh, de hecho, policías se acercan a gente que anda con una kipá y le dicen, mire, sáquesela porque usted está provocando a esta gente. Eh, lo que sucedió la gente se olvida de estas cosas. Lo que sucedió apenas después del 7 de octubre en Australia, eh, influencers, líderes comunitarios, gente que tiene posibilidad de hacer algo, activistas, armó un grupo de WhatsApp para ver qué podía llegar a ser. Había 600 personas. 2 días después, a alguien se le ocurrió publicar quiénes son las 600 personas judías que forman parte de ese grupo de WhatsApp y cómo se los escrachaba. Te dejo para vos explicar lo que significa un scratch. Eh, eh, Llegando a situaciones absolutamente físicas en universidades, cuando alguien tenía que ir a declarar contra que alguien había hecho un acto antisemita, esperaban en la puerta del tribunal o del lugar donde se iba a llevar adelante esa audiencia, e inclusive eh, hostilizando a la familia de la persona que iba a declarar. Wow, wow. Desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, si pudieras graficar lo más oscuro y el momento de mayor luz. Alguien que vos decís, che, qué gran decepción. Esperaba mucho más de vos o esperaba mucho más de vos como país. Y por el otro lado, el que vos decís, qué grata sorpresa encontrarme con esta situación en el combate contra el antisemitismo. ¿Podrías definir esos dos grandes momentos? Mm, La verdad no se me ocurre, me parece que yo te voy a tomar tu pregunta y lo voy a decir de otra manera. Eh, por ahí no voy a identificar a una persona en particular, pero el comentario que yo voy a dar va a ser que mucha de la gente que te está escuchando a tu programa hoy se sienta identificada. Eh, en mi caso, a mis abuelos, en el tuyo posiblemente a los bisabuelos. Eh, Nosotros los escuchábamos contarnos cómo sus vecinos, sus compañeros de equipo, compañeros de clase, amigos del barrio en Europa, se les dieron vuelta
y fueron quienes terminaron denunciándolos durante la show. Y nosotros no lo podíamos entender. Y decíamos, ¿por qué no se fueron antes? Si estas cosas pasaban. Y nos resultaba muy inentendible. Nosotros lo empezamos a ver en nosotros mismos. Gente con la que vos compartías todas tus cosas diariamente y te empezabas a encontrar que ese de quien vos todos los días tenías intercambio termina siendo una persona que defiende lo indefendible y que con gusto te entregaría. Y eso nos pasó a todos. Pero al mismo tiempo hemos recibido muestras de solidaridad de gente que no esperábamos. Hemos recibido empatía porque empieza a entender lo que estamos empezando a pasar. En Argentina, por ejemplo, esto sucedió mucho con el episodio de los Vivas. Es decir, era muy difícil no empatizar con estos dos chicos que implicaban dos niños, uno de meses y el otro de 4 años, que fueron secuestrados y llevaron, por supuesto, no voy a repetir lo que fue su historia, pero que eran argentinos como vos, como yo y como cualquier otro vecino. ¿Qué cosas me han sorprendido? Me han sorprendido, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados se recuerde que hay cuatro, antes de sesionar, se recuerde todas las sesiones de que aún hay cuatro argentinos que están secuestrados en Gaza. Eh, y respecto del resto, creo que al igual que también la historia no es que se repite, pero uno sí puede tomar lecciones de la historia. Es esto que estamos viendo esta semana de, bueno, si Israel, que ese fue la víctima, no afloja, vamos a reconocer al Estado palestino. Es la vieja política de apaciguamiento que se utilizó por parte de Chamberlain y que no funcionó. Va- La Eso es, pregunta que yo le hago a la gente, vamos a darle territorios que se va a tranquilizar. Esa era la postura para con eh, Hitler. la, la- exacto, a ver, démosle lo que pide, total, este loquito en algún momento va a parar. Eh, el punto es, ¿a quién van a reconocer? O sea, ¿a quiénes van a darle reconocimiento? Si no hay un reconocimiento propio y no están en condiciones hoy de llevar adelante un Estado, ¿a quién vas a reconocer? Entonces, a ver, yo no digo que no tenga que existir un Estado palestino, puedo sostener esta discusión, pero no es como premio frente a esta situación. Sí, no hay con semejante bofetada en la cara con 50 secuestrados que están ahí todavía. Fruto del intento Yo lo, de... la pregunta, Ilan, que yo le hago a cada uno de estos líderes internacionales, Macron ya perdí las ganas, eh, es si quieren ser Chamberlain o Churchill. Y cada uno tendrá que decidir. Por ahora vienen siendo más Chamberlain que Churchill y sobran pruebas para eso. Eh, Absolutamente. ¿Alguna organización de derechos humanos que te sorprendió gratamente en la compañía para combatir el antisemitismo? No sé si todos en tu audiencia suelen poner este, ruidos de grillos en estos momentos. Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Eh, vuelvo a repetir, tenemos a Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. No todo es Lula, Boric, Petro, también existen los presidentes que sí se la juegan o los mandatarios que sí se asocian en la lucha contra el antisemitismo. Me consta porque también estuve chusmeando un poco lo que hiciste en las últimas semanas y tenemos que destacar un caso sumamente ejemplificador. Primero en una entrevista y después adhiriéndose a la definición de la ira. Estoy hablando ni más ni menos que del presidente de Costa Rica.
¿Querés contar un Rodrigo poco Chávez. esos episodios? ¿Por qué hablo de una entrevista y después por qué hablo de la adhesión? Creo que se adhirió a la IRA, ¿puede ser? Si no me equivoco. No, adoptó la Adoptó la definición. definición, ahí está, esa es la manera A correcta de ver, expresar. la realidad es que Rodrigo Chávez cuando asumió la presidencia, ya en aquel momento, había dicho que iba a adoptar la definición. Hubo algunos vericuetos jurídicos dentro de las internas del propio país que hicieron que esto tarde 3 años. Eh, la verdad que no toda la gente que tiene que redactar redacta las cosas como debe redactarlas o sobre todo trata de redactarlas de una forma que no camine para que no suceda. La burocracia suele ser así. Eh, Afortunadamente, hace un par de meses atrás tuve la ocasión de visitar a Costa Rica y agradezco que el señor presidente me recibiese. Tuvimos una ocasión de hablar muy francamente y le planteé que, que- que yo estaba convencido que él no conocía esta situación. Tanto él como el canciller estaban convencidos de que habían adoptado la definición. Porque así se habían comprometido casi desde el principio. Yo estuve también febrero del año pasado, cuando fue el acto del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, tuve el inmenso honor en el 24 de ser orador ante la Asamblea Nacional de Costa Rica y en ese momento intercambié con el canciller que él estaba convencido que se había adoptado. Entonces, bueno, en esta segunda entrevista ahí con el presidente tuve la ocasión de explicarle de que vamos a decirlo en términos argentinos, que estaban flojos de papeles, que no estaba claro el punto, e inmediatamente se pusieron a trabajar para que esto suceda. En el periodo que esto iba a pasar, la prensa que copia y pega, en todo este tiempo también están negociando en Costa Rica con Israel un tratado de libre comercio que va a beneficiar muchísimo a la economía tica. Y alguien, un periodista, le preguntó, ¿cómo usted va a firmar un tratado con Israel? Y él le dijo, con esta lapicera. Ojalá, para que te corrija, ojalá hubiese dicho nada más que Israel, el Estado genocida, no sé qué, bla, 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 Israel. Con- Y él se Siendo rió y que... dijo, genocida, buah, sí, con esta lapicera voy a firmar. Brillante ¿Cómo lo voy a respuesta. firmar? Con esta lapicera. La verdad, extraordinaria la respuesta. Pero bueno, así se ha planteado la situación y la verdad que les agradezco infinitamente porque entendieron cuál era el lugar donde había que estar y qué es lo que hay que sostener en estos momentos. Yo sé que a veces la capacidad de resumir se hace complicada, pero esta pregunta, a ver si podés decir dos palabras, dos países. El mejor país hoy en día para poder combatir el antisemitismo y el peor país para poder combatir el antisemitismo. Donde vos decís, acá se me complica mucho más porque las reglas, porque la voluntad política, porque lo que sea. ¿Qué países pondrías en esta cara No, del antisemitismo? peores hoy hay muchísimos. Es decir, si yo te dijese Chile, no me equivoco, pero puedo pensar que en Venezuela es peor, porque ni siquiera tengo, o sea, te voy a decir, en Chile las leyes son malas y el gobierno está en contra, pero en Venezuela las leyes son malas, el gobierno está en contra y además es una dictadura. Y en Cuba, llevan mucho más de experiencia dictatorial, aún más. Entonces, ahí Es injusta, peores puede es haber. injusta. Sí, la verdad que darle un premio al peor, creo que son muchos. Eh, yo creo que hoy, sin ningún tipo de dudas, hoy el país más apto para la lucha contra el antisemitismo es la Argentina. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, eh, pero quiero insistir, no es
solamente, no es por el gobierno actual que está en el poder en la Argentina, sino que el desarrollo de leyes, un poder judicial que está empezando a estar muy apto para poder hacer frente a estas situaciones, que en un país federal 23 de las 24 provincias adoptaron la definición de antisemitismo por ley o por decreto de sus gobernadores, en algunos casos ambos, y en 5 casos hasta sus cortes supremas adoptaron. Y en Wow, 3 casos, próximamente 4, eh, los órganos que remueven a los jueces que hacen mal la tarea o designan a los jueces, con lo cual adoptaron la definición, de forma tal de que uno no puede ser juez sin tener claro cuáles son las reglas de cómo tratar el antisemitismo. Y si uno no lo hace, es la razón para que uno quede afuera. Y además, el tribunal penal más alto del país también ha manifestado que la definición es lo que hay que utilizar. Pero sigo sosteniendo, esta ya fue una postura que Argentina vino sosteniendo desde antes de las elecciones que terminaron dándole la presidencia a Milei. Ahora, vos me decís, ¿por qué razón estas cosas pasaron? Yo tengo que decir que esos terribles momentos que hoy el mundo está viviendo y esta situación de tener que andar explicando todos los días ya nos pasó hace 31 años con el atentado a la AMIA. Y esto hizo elevar, entre otras cosas, la voz de la comunidad judía, que para un no judío cree que somos muchísimos que eventualmente, ¿por qué somos tan escuchados? Bueno, porque ya sufrimos 2 atentados terroristas. La sociedad argentina en instituciones que tienen que ver, una con Israel y la otra con la comunidad judía. eh, no le queremos meter presión, pero ¿tenés ganas de nombrar cuál es esa provincia que falta, que se adhiera? La provincia de Formosa. Bien. Cuando se adhiera a la provincia de Formosa, o sea, cuando adopte la definición de la ira, yo te invito a cenar y pago yo. Y queda grabado, no es entre nosotros, queda para todo el público que nos está mirando Pero, en este preciso instante. pero, a ver, ¿tan convencido estás que no lo va a hacer nunca? No, no, me gustaría equivocarme. Me encantaría, y te invito a donde vos quieras, ¿eh? Vamos a comer a un bodegón, vamos a comer al lugar más caro, lo que vos quieras. Cena es una cena, a ese Eh, nivel. ir con- Nosotros podemos charlar durante horas y nunca nos vamos a aburrir y ir a cenar va a ser un placer y no necesariamente tenemos que esperar que Es suceda verdad. algo difícil. Es verdad, yo quiero decir que aprovecho y mucho los dotes, mirá lo que voy a decir, los dotes de Ariel como docente. Tuve el privilegio y el honor, hace no mucho tiempo atrás, de acompañarlo en la presentación de un libro muy interesante, que además tiene una función, ese libro, mucho más interesante que el libro en sí mismo, porque uno comprando ese libro va a ayudar al Centro Simón Vicental a seguir juntando fondos para poder combatir el antisemitismo. Quiero que me cuentes un poco qué es ese libro, el título, dónde lo podemos conseguir, por qué decidiste escribir un libro relacionado al antisemitismo. Vamos por ahí un poco. Eh, no fui muy original, el libro se llama Antisemitismo, definir para combatir y un subtítulo que es un manual apto para todo público. Eh, la realidad es que tiene varias finalidades. La primera, que sea fácil, que sea muy fácil, que sea corto. Busqué que en menos de 130 páginas, que alguien que no sabe nada sepa desde qué es un judío hasta un poco de la historia del antisemitismo y aclarar cosas que no son fáciles de explicar, como la relación del antisemitismo con Israel, hablar del problema de la libertad de expresión y el discurso de odio, y explicar bastante más sobre la definición de antisemitismo, de una forma tal de que una persona que esté a cargo o que tenga responsabilidades de decisiones, tenga dónde consultar para poder identificar cuándo uno está o no frente a una situación de antisemitismo y cómo resolverla. Esta es la finalidad del libro. Lo que era importante hace 2 años atrás, después del 7 de octubre, se tornó urgente. Eh, el libro
se puede conseguir dentro de la Argentina por Mercado Libre o en nuestras oficinas, y fuera, en estos momentos solamente en formato digital, a través de la aplicación Baja Libros. Pero bueno, de una u otra manera, estén en el lugar donde estén, generalmente tratamos de llevar cada vez que viajamos a algún lugar para hacer alguna presentación al respecto. Eh, yo quiero decir que es un libro que para mí fue muy importante. Ariel lo vio, como lo marqué de arriba abajo. Me parecieron conceptos muy interesantes, llevaderos. Y hablando de llevaderos, dentro Te de... voy a Sí, interrumpir, yo te voy a interrumpir. Yo daba por sentado que a vos el libro te iba a interesar, pero el valor, el gran valor que tiene hoy, tengo que hablar de uno de mis creaciones, pero el gran valor que tiene es que es un libro de consulta en el ámbito judicial para poder condenar antisemitas. Lo cual es, ahí ha cumplido con su tarea ya enorme. hablando de tarea, yo quiero comentar, lo voy a contar con cierta envidia intelectual que le tengo a Ariel. El señor va a tener un viaje dentro de poco tiempo, un viaje que va a dar, yo creo que va a dar sus frutos no en el mediano plazo, yo creo que en el corto plazo. Ariel tiene una misión que es muy inspiradora, por un lado, para alguien que ha sufrido el antisemitismo en el espacio universitario y que cree que las cosas pueden ser diferentes. Y por el otro lado, creo que también es parte de, siempre cuando hablamos en off, de tu legado como director del Centro Simón Wiesenthal. ¿Vas a hacer un viaje de estudios con rectores? ¿Esa es la palabra correcta? Cuat- Cuatro rectores universitarios van a viajar conmigo la próxima semana a Polonia para ver no solamente la parte histórica, sino que el enfoque que queremos dar es qué está pasando en el este de Europa con la distorsión del holocausto y el antisemitismo. De eso quiero, si podemos hablar un poquito. O sea, vas a llevar rectores universitarios, universidades públicas de Sí, acá de Argentina, a que conozcan la historia, que se empapen un poco del conocimiento, sí. con la idea de que también, digo, puedan volver acá a la Argentina a hacer algo con todo este conocimiento y que no quede nada más en algo de un viaje. ¿Es así? Absolutamente. El compromiso que tenemos es que la idea de trabajar junto con nuestra institución es que esto no es turismo para ir y, digamos, turismo de conocimiento o de educación solamente el viaje y dentro de una semana terminó, sino de poder traer eso y seguir trabajando en las universidades. Voy a cerrar con una pregunta que tiene un poco que ver y al mismo tiempo no. Creo que muchos de nosotros, jóvenes, entusiastas, tenemos una inquietud que es, pero también digo, perdón, no voy a rogarlo solamente a la juventud, me parece que es algo que nos atraviesa generacionalmente. ¿Por qué cuesta tanto cuando se habla de Israel, sobre todo en este episodio 7 de octubre y en adelante? Poder hacer una crítica legítima. Me gusta más, me gusta menos, me parece que lo que hacen militarmente está bien, está mal, y tienen que recurrir a el antisemitismo rancio, al neo-antisemitismo del que poco hablamos, pero que siempre lo tenemos presente, que es el antisionismo. ¿Por qué no se puede hablar con naturaleza? ¿Por qué no se pasa una crítica como que yo diga, Putin me cae bien, me cae mal, me gustan sus políticas o no? Pero a la hora de hablar de Israel se tiene que recurrir generalmente, sobre todo lo vemos muy expuesto en las redes sociales, en la clásica diatriba antisemita. ¿Por qué crees que todavía persiste ese fenómeno que atraviesa, y quiero decir, no solamente lo hispanoparlante, en inglés, en francés, digo, es una cuestión que trasciende las barreras idiomáticas. ¿Tenés alguna explicación para esto? Sí. Te decía que es algo que nosotros, es un trabajo de hormiga que viene sucediendo desde hace más de 20 años. Hay una tergiversación del lenguaje. Eh, Desde el año 2001 se le fue cambiando el significado a la palabra apartheid. Se normalizó el- la, la- la- la tergiversación de la palabra apartheid.
Ahora están tergiversando la palabra genocidio. No nos va a sorprender que la próxima sea holocausto. Eh, y, y es un trabajo que se viene haciendo. eh, yo creo que determinados sectores políticos, llamémoslos progresistas, eh, se quedaron sin una explicación válida después de la caída del muro de Berlín. Y trataron de encontrar que la humanidad que venía después y la globalización y todo eso, eh, que la historia de la humanidad se puede entender entre la lucha de opresores y oprimidos. Eh, el punto es, y aquí la idea es que unos, si alguna vez sufrió algún tipo de opresión, entonces tienen que aliarse todos los oprimidos. Entonces juntar, por ejemplo, que los movimientos Black Lives Matter y LGTBI tienen que ir de la mano. El punto es dónde están los judíos en esto. Los judíos son vistos como, bueno, es un blanco poderoso, dueño de medios de comunicación, que militarmente oprime al pobre pueblo palestino. Entonces, la asociación es inmediata. Es decir, es 1 más 1 es igual a 25 y no se discute. El problema que nos plantea hoy es que el nazi te decía odio a los judíos y se la bancaba. Hoy el tipo que sostiene esto lo hace en nombre de los derechos humanos. Y anda a explicarle que no es parte de los derechos humanos decir las cosas que dice. Incluso siendo judío. Incluso. No, no. No te da autoridad para Perdón, nada. se puede, aclaremos esto, digamos, se puede ser judío y ser antisemita. No, 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 dejémoslo claro y concreto. Eh, y aquí hay una situación en la cual se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque una persona que está convencida, yo ya no hablo de defensores de derechos humanos en mis charlas. Cuando yo me enfrento con un gran público, lo primero que le pregunto a la gente es quién en el auditorio se considera una buena persona. Entonces, muy tímidamente, algunos van levantando la mano, entonces hago algún comentario de qué le pasa a la gente que no levanta la mano, porque creo que todos nos vamos a dormir pensando de que somos buenos, salvo que seamos un villano de Marvel, ¿no? Claro. Este, eh, ahora, la pregunta es cómo una persona que se considera a sí mismo una buena persona puede querer todo lo malo para otro, por quién es. Y entonces ahí empiezo a llevar a la gente a decirle, bueno, miren, voy a hablar de mi región, ¿no? América Latina es una región que ha llegado a ser lo que es por haber recibido a gente que ha llegado de todos lados del mundo escapando de hambrunas, de persecuciones, de guerras, y que inclusive llegando aquí, uno podía ser un maravilloso vecino de alguien que en la otra punta del planeta podía haber sido su enemigo. Y ejemplos de eso históricos tenemos en esta región. De hecho, siempre digo que no sé en otras partes de América, pero es muy normal encontrar una joven pareja ucraniana preguntándole a una joven pareja rusa cuál es la mejor marca de leche en el supermercado. Eh, eh, y, pero después del 7 de octubre eso no pasa con los judíos. ¿Por qué los ciudadanos judíos de América Latina tienen que pasar por situaciones que no corresponden? Nosotros no votamos en las elecciones de Israel, no formamos parte del ejército y por qué en nuestro sitio de culto nos ponen Free Palestine. Ya no estoy hablando del conflicto, ¿eh? O sea, no voy a hablar del conflicto. Estoy hablando de por qué nosotros tenemos que cargar con eso. ¿Por qué en las calles de España, como decía Luciano Mondino en la entrevista que le hice
esta Gran analista semana, y gran amigo de la casa. por qué en la Gran Vía en Madrid la gente sale a decir intifada, intifada. Algunos repiten sin saber lo que es intifada, pero otros lo saben muy bien. Entonces, ¿cómo se puede ser defensor de los derechos humanos y promover la intifada? Entonces, cuando planteas esa situación, lo único que recibís es silencio, porque no hay respuesta. Y sin entrar en el conflicto. Me pasó esta situación, en enero estuve de visita una semana en México y en una actividad fue ir a hablar con personas, representantes de organismos de derechos humanos. Entonces, yo no estaba dando una conferencia, los senté a todos en ronda y dije, yo represento un organismo de derechos humanos igual que a ustedes. Lo que quiero es hablar con mis colegas para ver cómo resolvemos este problema grave que tenemos, los judíos de América Latina. No hubo una sola respuesta. De hecho, uno dijo, no, sí, nosotros estaríamos en contra de que nuestra gente en una manifestación grite intifada. Dije, ¿está dispuesto a hacer una declaración pública conmigo? Bueno, estudiémoslo, veámoslo. Clarísimo, clarísimo. Eh, yo quiero agradecerte y mucho por tu tiempo. Sabes cuánto te aprecio y cuánto te admiro, no solamente por el contenido, sino también porque para mí sos un dirigente de la comunidad que vale la pena imitar el ejemplo. Cierro con esta última pregunta. ¿Qué te imaginás sobre América Latina? O con una cosa es lo que te imaginás, lo que soñás, y quizás puede ser diferente a la realidad, pero ¿qué América Latina te imaginás de acá a 10 años en términos de la lucha contra el antisemitismo? ¿Soñás con algo? ¿Imaginás algo? Vamos día por día acá, no, no, olvídate. Lo que yo puedo soñar es que, a ver, una cosa es soñar qué deseo y otra cosa es qué creo que va a venir. Yo ya el qué creo que va a venir no tengo idea porque depende de muchísimas otras cosas. Eh, América Latina en esto es un cisne negro, nunca sabes con qué te vas a encontrar, eh, y la historia de la humanidad nunca es lineal. ¿Con qué deseo? Es que llegue algún momento de que, no sé, que como el meme de los Simpsons estemos todos en una ronda bailando y me tenga que dedicar a otra cosa. Es válido, es Este, válido, es válido como respuesta. Súper válido. Última, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo hace la gente para contactarse con vos, con el centro Bicental, si tenés ganas de decirlo? Estamos en todas las redes sociales y en todas nos mandan mensaje, en todas las contestamos. Centro Simón Vicental Latinoamérica en las, ¿cómo se llaman? Las pinturas rupestres del Facebook. CSW Latam, Centro Simón Vicental. O sea, CSW Latam tanto en X o Twitter como en Instagram. Este, es centrovicental-latam.com es nuestra página, ahí pueden suscribirse al newsletter y al igual que las otras, CSW Latam en YouTube están todos nuestros programas de todos los miércoles, que altamente recomendables para Reco- que lo escuchen en el horario que quieran. Absolutamente, absolutamente, y no se pierdan las editoriales. De verdad, yo disfruto mucho ver las editoriales de Ariel y de todo el equipo que lo acompaña. Gracias, gracias por tu tiempo. Realmente lo valoro, lo aprecio. No dejo de aprender nunca de vos. Eh, y bueno, va a quedar pendiente en nuestra cena. Vamos a ver si es con aprobación de la ira Mirá, en vuelvo Formosa a o lo sin mismo. aprobación. Mirá, no, no, vos a veces te deshaces en elogios, pero yo la verdad que reconozco que tenés un potencial enorme y que no hay que dejarlo pasar y que tenés que, en vez de diseminar por ahí tus energías en muchas cosas, las tenés que poner en un solo lugar donde te valoren, En y el que pueblo vos te judío. valores, En el pueblo y judío. y que vos te valores primero, porque realmente tenés muchísimo para dar.
Y que creo que si vos te sentís tan a gusto es porque, digamos, porque estas charlas las podés sostener y podés contestar vos también estas mismas preguntas que yo te hago, que vos Seguro, me hiciste a mí. pero a mí me gusta como maestro. Para mí vos sos un maestro en muchos aspectos, así que por eso me quiero dar Bueno, yo esos te lujos. agradezco. En Bueno, te Viviendo Israel agradezco. nos damos los lujos de este tipo de charlas, así que, querido Ariel, gracias, de verdad, un placer. A todos No, los... Sí, perdóname. no, nada, no, nada más. No, me gusta agradecerle también a los que nos están mirando del otro lado, son muchos de muchos lados, nos están comentando de todas partes, así que va a ser, este programa yo me lo voy a guardar para mí porque va a valer oro en no mucho tiempo más, así que un placer como siempre y qué bueno que es contar con gente como vos para tareas tan titánicas y tan grandes, con resultados a la vista, palpables, reales e inspiradores también al mismo tiempo. Y no son elogios, Ve, son realidades. yo la verdad tengo toda mi energía puesta, por supuesto, en tratar de contagiar esto y contestarle las preguntas a la gente. Yo voy a ver si no sé si llevamos 1 hora 20 de grabación, la gente llegó hasta el momento donde digo lo de las redes sociales. No sé si la gente va a aguantar todo este programa, espero que sí. Sí, sí, sí. Pero siempre estamos a disposición. Un placer y va a ser hasta la próxima. Nos vemos.